Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo para aprender español nivel A1. Mi nombre es Dani y estamos en BCN Leap. ¿Empezamos? Para aprender español primero tenemos que conocer el abecedario y su pronunciación, el sonido de cada letra. Pues en este vídeo vamos a aprender todas las vocales, las consonantes y la pronunciación de cada letra. También vamos a aprender algunas cosas muy importantes que hay que tener en cuenta para la pronunciación de algunas consonantes. ¿Vamos? A, arquitecto. B, Barcelona. C, Cecilia, camarero. D, Dinamarca. E, España. F, Francia. G, gorro, gente. H, hola. I, Italia. J, Jaén. K, kiwi. L, lengua. M, Madrid. N, Nancy. Ñ, español. O, nombre. P, palabra. Q, queso. R, Roma, perro. S, Sofía. T, Tarragona. U, universal. V, Valencia. W, Washington. X, extranjero. Y, yo. Z, Zamora. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo claro? Este es el abecedario en español. Las vocales en español son A, E, I, O, U. Y el resto de letras del abecedario, las que no son vocales, son consonantes. Ahora vamos a aprender algunos trucos importantes de algunas consonantes. Importante, la letra H no se pronuncia, no tiene sonido. Como por ejemplo, hola, hotel. La combinación entre la letra C y la letra H se pronuncia así: China, chino. Cuando tenemos una doble L, suena como una Y cuando la unimos a vocales A, E, I, O, U. El sonido puede ser ya, ye, yi, yo, yu. Por ejemplo, Yolanda, yo. Y cuando tenemos una G más A, O, U, o GU más EI, este sonido es muy suave, casi no se nota en la garganta, es un sonido muy suave. G más A o U, gato, gol, guapa. GU más EI, guerra, guitarra. ¿Veis? Es un sonido muy suave. Y cuando tenemos letra G más EI y J más todas las vocales, más A, E, I, O, U, es un sonido, es una G más fuerte. G más EI, general, gimnasio. J más A, E, I, O, U, jamón, jefe, jirafa, joven, jugar. El sonido K se escribe con C o con Q. C más A o U se pronuncia de la siguiente manera: camarero, cosa, cuenca. Y cuando tenemos QU más EI, se pronuncia así: Quebec, 15. El sonido C se escribe con C o con Z. Cuando tenemos Z más A o U, se pronuncia zapato, zoo, zumo. Y cuando tenemos la letra C más EI, se pronuncia así: 0, 5. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Esto lo puedes repetir una y otra vez. Tienes que practicar la pronunciación. El sonido es muy importante y en español también. Y cuidado con la pronunciación de algunas otras consonantes. Por ejemplo, las letras P, T,
y K son muy similares, son prácticamente iguales en sonido a las letras B, D y G. Son sonidos muy parecidos, muy similares, pero no son iguales. Vamos a ver aquí una diferencia, un ejemplo. P, pata, BV, bata, ropa, roba, lapa, lava. Con la D y con la T, dado, tato, domar, tomar, cada, cata. Con la C y con la G, casa, gasa, cama, gama, coma, goma. Y también es muy importante recordar la diferencia entre la letra L y la letra R. La R es más vibrante. Lo notas aquí, en la garganta. Por ejemplo, pala, parra, lata, rata, perra, pela. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? ¿Escucháis el sonido que es diferente? Pues esto es muy importante a la hora de hablar español. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí todo por hoy. Este es el vídeo para continuar aprendiendo nivel A1 de español. Recuerda que si no has visto el vídeo anterior, te lo recomiendo y no olvides ver el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego! Además, tenemos una clase online totalmente gratuita para vosotros. ¡Te esperamos!